La primera de ellas, que creo que habría que resolver en un programa antiinflacionario, en una política de shock progresivo, sería mecanismo de control de la estructura de costos en las empresas formadoras de precios en la Argentina, en esas 50, 60, 100 empresas que forman. Esto llevaría a una transparencia en la tasa de ganancia en las distintas actividades y llevaría a que el Estado esté en condiciones de poner indicadores de tasa de ganancia razonables, aplicar el criterio de razonabilidad para las tasas de ganancia. Es decir, que haya ganancias compatibles con lo que es el mercado mundial, pero no como hay ahora en la Argentina, ganancias extraordinarias que superan ampliamente la tasa de ganancia en el mercado mundial. La segunda cuestión, avanzar con esta política de desvincular los precios locales de los precios internacionales. Tengo una consulta sobre el primer punto, control de la estructura de costos. En un momento cuando charlábamos antes, hablábamos también de que entre la producción y el consumidor había no solo la empresa monopólica o no que producía, sino que había una serie de intermediarios que también eran empresas, que también eran monopólicas. También está oligopolizada las cadenas de distribución, por lo tanto las grandes cadenas de distribución forman parte de este núcleo selecto de empresas que inciden y son formadores de los precios. Por lo tanto, el Estado debe intervenir en el control de esta estructura de costos en las empresas productivas, pero también en las grandes empresas que manejan la distribución de los productos en todo el país, ¿no? Habría que agregar que esta política de shock debe ser intervención estatal, pero también control social. Por lo tanto, eso te iba a preguntar, dos cosas, ¿no? Hay que estimular una política de este tipo, debe ir acompañada que cada una de estas empresas formadoras de precios, comisiones obreras que ayuden al control de los costos y a la apertura de los libros para controlar este tipo de cosas. La segunda medida es la desvinculación, decíamos antes, de los precios locales de los precios internacionales. Para esto no solo manejarse con retenciones, sino avanzar a lo que ya el país tuvo, que son juntas reguladoras, que además no es un invento de la izquierda ni del populismo, sino que la pusieron los conservadores en la crisis del 30. En aquella época y durante muchas décadas más hubo 23 juntas reguladoras en el país, no solo juntas reguladoras de carne y de grano. Los conservadores regulaban casi todo, ¿no? Regulaban casi todo, ¿no? Lo mismo que el control de cambios también en su momento lo pusieron los conservadores. Por lo tanto, avanzar en un mayor mecanismo de control y de desvinculación de precios internacionales, a lo que finalmente debiera concluir en la nacionalización del comercio exterior. Es decir, que el gobierno fijara para distintas actividades los distintos precios sostén y se encargara del conjunto de las exportaciones. Avanzar hacia una especie de IAPI inicialmente. Sí, habría que ver si se ajustaría a las nuevas situaciones, pero ese tipo de mecanismos. Esto significaría ya no enfrentarse con los productores agrarios, que eso ya está por la vía de las detenciones, sino también con media docena de grandes exportadores en el país, que son los que se quedan con la gran torta de la ganancia del sector agrario. Yo no sé si es cierto o no, pero bueno, un día aparecía en televisión un tambero que seguramente ganaba mucho, pero decía que la leche que él vendía, el litro eran, no sé, 30 centavos. Y que cuando llegaba a la góndola estaba a 2 pesos con 50. Decía, bueno, ahí estaba uno de los principales problemas. ¿Quién está? ¿La Cernicia? Hay mucha intermediación, etcétera. Pero también es cierto que todos estos grandes grupos a la leche le hacen una serie de tratamientos, ¿no? Sí. La leche que tomamos no es la que sale de la vaca. De la teta de la vaca. Cuando yo era chico que se ordeñaba la leche tomaba. Bueno, otra medida de emergencia es la eliminación del IVA a los productos de primera necesidad y el establecimiento de precios máximos. Y acá también esto tiene que ir acompañado con centros populares de distribución. Y acá también hay que apelar a la ciudadanía, a los consumidores, para que se organicen en barrios, organicen comisiones de control, que los precios máximos realmente sean efectivos y donde hay centros populares de distribución, que la mercadería llegue efectivamente. No como ahora, que hay una garrafa a precio social y resulta que no se encuentra prácticamente... O los precios sostenidos por el gobierno, que por ahí en algún barrio están, pero que yo la mercadería no puedo acceder a ellos por ningún lado. Exactamente. Bueno, estas serían, a mi juicio, medidas de emergencia, pero para que se sostengan en el tiempo hay que ir aplicando medidas de largo plazo, como por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que haga que paguen los que más tienen,
que vaya avanzando en la eliminación gradual del IVA a todos los productos, porque el IVA es el impuesto más regresivo que hay y la política... política... Si el gobierno diría, si eliminamos el IVA, ¿cómo nos financiamos? Bueno, tiene que hacer una reforma tributaria progresiva. Claro. Ahora, el problema es que las reformas tributarias no se pueden hacer por decreto, tienen que ir al Parlamento. Y acá tenemos un problema porque el Parlamento, bueno, la mayoría de la representación con gente más ligada a los sectores industriales, empresariales, a los sectores del capital que a los sectores populares, ¿no? Pero de todas maneras, el gobierno sí tiene algunos mecanismos inmediatos para financiar, por ejemplo, la eliminación del IVA, y es, por ejemplo, revisar toda la política de subsidios. Por ejemplo, el transporte público de pasajeros, sea ferroviario o sea en transporte automotor, está subsidiado en todos los países del mundo. Pero hay un control sobre esos subsidios, el Estado controla. Acá el Estado prácticamente no controla y paga subsidios con declaraciones juradas de las empresas. Lo mismo pasa con el precio del barril del petróleo, que ustedes saben que a partir de los $50 el barril, todo lo que vaya para arriba se lo queda al gobierno, ¿no? Sí. Si el petróleo está a 100 pesos, entran $50 por barril al gobierno. ¿Y eso está sucediendo? Sí, está sucediendo, pero lo que no se sabe, porque no hay control, es cuántos barriles produce cada empresa. La empresa dice, yo hoy tuve 4 barriles, le pago $200 y otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, digamos, ahí hay mecanismos, pero también en la política tributaria argentina hay una cantidad de exenciones impositivas a los capitalistas, ¿no? Esas exenciones impositivas para este presupuesto de este año estaba calculado en 30.000 millones de pesos. Obviamente algunas exenciones no se podrán eliminar porque son para estimular inversiones, que por ahí también pasa en todos los países. Pero si se lograra reducir a la mitad esas exenciones, por ejemplo, los supermercados no sé por qué no pagan impuestos a la ganancia. Bueno, ¿por qué no van a pagar los supermercados que fijan los precios? Digamos, como eso puede haber muchas otras cosas. Y en todo esto hay que estimular, y está después el último punto que sería la inversión estatal. El Estado tiene que, junto con esta mayor intervención en los mercados, tiene que avanzar en las inversiones, por ejemplo, en una política ferroviaria que reduzca los costos de transporte, en una política energética que recupere el petróleo para reducir los costos de la energía. Incluso en aquellos sectores de producción privada donde los capitalistas no invierten, debiera intervenir el Estado con empresas testigos para poder regular los precios de venta. O sea, estamos hablando de un Estado que realmente se apoye en la movilización popular para garantizar el control de la estructura de los trabajadores, del pueblo, en los lugares de abastecimiento, de la capacidad de un Estado de que se ponga a la cabeza del desarrollo económico del país con un sentido popular. Eso sería, en primera instancia, una decisión política. Si nosotros queremos sintetizar el programa que hemos elaborado para atacar de raíz la inflación y también en el largo plazo, yo lo sintetizaría: fuerte intervención estatal y participación y control social estimulado por el propio Estado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo bloque. Nos hemos excedido un poco, pero creo que valió la pena. Vamos a seguir con nuestro programa. Compañero Lucita, ¿cuál es el próximo tema que... Y yo creo que lo que está en discusión hoy en los economistas del mundo, en todos los países, es cuál puede ser la incidencia que tengan tanto la catástrofe en Japón como la guerra en Libia sobre el conjunto de la economía mundial. Hay algunos indicadores que estaban mostrando que la economía mundial había empezado a recuperarse muy levemente, pero recuperación al fin, y que sobre todo lo de Japón podría llegar a frenar esa recuperación parcial. Así que creo que es un buen tema para trabajar. Sobre estos temas veremos la vez que viene. El próximo miércoles a las 19 horas, empezaremos ahora, intentaremos terminar ahora también. Les mandamos nuestro saludo en www.barricadatv.org, Canal 5, en Capital Federal. Bueno, nos vemos en Miseria de la Economía. Un gusto. El miércoles que viene. El miércoles que viene.